Había motivos para esta interrupción que tuvimos que hacer, y es que nuestro contertulio, don Antonio Platas, se sintió mal y tuvo que abandonar el programa. Pero continuamos, como les decía, el tema que tenemos sobre la mesa es la infanta, el asunto de la infanta, que está siendo, cuando menos, surrealista. Don Francisco. Sí, me parece, desde un punto de vista político, las declaraciones de Montoro me parecen un despropósito. Voy a decir solamente 2 puntos, luego si quieren empezar o profundizar más en el tema. Dice que quiere pedir perdón en primer lugar a la Casa Real. Yo creo que debería pedir perdón en primer lugar a los contribuyentes españoles, porque el error que se le imputa a la agencia tributaria, para aquellos que han tenido ese tipo de problemas con la agencia tributaria y han visto cómo se destrata, pues podría quedar ciertas suspicacias. Me parece que es un acto de, quizá hasta de soberbia, ¿no? Si somos un Estado de Derecho y somos una democracia, todos debemos ser iguales, por lo tanto, que el primer perdón se lo pida a la Casa Real me parece un poco excesivo. En segundo lugar, me parece que decir que de esto no se debe hacer causa política y que es un esperpento y que es inadmisible es una muestra más de la burbuja en la que viven ciertos políticos, con la sensibilidad que hay en la calle, con el problema del caso NOS, con la crisis que tenemos tan galopante y que afecta a ese caso concreto de la Casa Real, ¿cómo no va a ser materia de política un error de estas magnitudes en la agencia tributaria? No deberían estar tan llenos de soberbia y deberían aceptar que todo ahora mismo está sometido a una presión política importante y todo es opinable y no pasa nada. ¿Cómo no va a hacer causa política la oposición o el partido que sea de un error tan grave y tan inexplicable como confundir, como bien decía mi querido Juan, un DNI de 2 dígitos con uno de 8, por ejemplo, o esa noticia que sale en primer lugar con toda la potencia del mundo? Dicen algunos que maliciosamente para poder justificar la compra del Palacio de Pedralbes por parte de Iñaki Urdangarín y la infanta, como que había vendido a posteriori unas fincas para poder pagar ese palacete. Pues es lógico que se levanten suspicacias y es lógico que en democracia la oposición le pida explicaciones al gobierno. No debería estar fuera del ámbito político, ni muchísimo menos. A mí me llama la atención que, bueno, pues haya dicho que no va a demandar, porque a mí me ocurre esto y tengo la relevancia que tiene la infanta y con todo lo que está ocurriendo en estos momentos, y yo digo, óigame, claro que demando, ha puesto ahí mi nombre para hacerme más culpable. Claro, lo que pasa es que eso es difícilmente defendible, porque apuntaba Juan antes una cosa que es importante. Me gustaría que se aclarase si esa reserva de DNIs, creo que es del 10 al 99, si no me equivoco, está sometida a algún tipo de privilegio en cuanto a inspecciones periódicas o no, porque si se hubiera tratado ese DNI como el de cualquier ser humano español contribuyente, a lo mejor no hubiera dado lugar a estos problemas, ¿no? Entonces, claro, en fin. Falta la segunda parte, es conveniente no demandar. Es conveniente, en ese caso, pues no meneallo, dejarlo. Yo creo que es conveniente que haya transparencia y es conveniente que la Casa Real sea ejemplar. No soy yo sospechoso de republicanismo y creo que debería ser ejemplar. Por lo tanto, también que nos aclaren si estas numeraciones privilegiadas con referencia a la agencia tributaria tienen como consecuencia algún privilegio que no tengamos los demás, porque en cuyo caso... Debe de tenerla cuando esta señora es el único caso en que es defendida por el fiscal. Bueno, pero y la imputan y le desimputan sin ir a declarar a petición de la Fiscalía, cosa que a nivel jurídico, por lo visto, no se sabe si hay algún caso similar en toda la historia de la jurisprudencia española. Pero digamos española. que eso es otra vertiente del tema. Yo quiero saber si existe un error o 13 errores. Porque cómo hubo este baile de números o esta confusión con el número del DNI de la infanta, siendo fincas pues en Barcelona, en Alicante... 13 equivocaciones, Magda, 4 registradores y 4 notarios distintos. Aquí la cuestión es, la pregunta que nos hacíamos en el previo, ¿podemos confiar en Hacienda? Pues mira, si esto le puede ocurrir a la infanta, ¿qué no le puede ocurrir a otro contribuyente, ¿no? A ver, si yo voy a mi notario y a mi registradora de la propiedad y en el momento de firmar un acta notarial, en mis datos le digo que tengo el número 14 de carnet de identidad, llama a la Guardia Civil directamente. O sea, yo no puedo tener el número 14 en mi DNI. No es tenerlo, es que tienes que presentarlo. No, y tiene que constar en el acta notarial. Porque creemos que no existe, creíamos que no existía. Sabemos que el error no viene de los notarios ni de los registradores, viene de los datos que cruza con la agencia tributaria. Es decir, hay una registradora que ya ha dicho públicamente que una de esas fincas llevan inmatriculadas a nombre de unas familias X durante muchísimo tiempo, por herencia, solamente una por compraventa, y que están bien, en principio están bien inmatriculadas, bien registradas, por herencia. Entonces, ¿qué ha fallado ahí? De tal forma, mira, no son fincas que hayan bailado, algunas de ellas, sino que llevaban ya siendo
heredadas por la misma familia durante mucho tiempo. Claro. Es inexplicable, es La inexplicable. Es que yo quiero saber por qué, cuál es ha el dicho que fondo. es un error. Yo creo que es un horror como primera medida, y como segunda medida la agencia tributaria se equivoca. Y conozco más de un caso de imputaciones de cuestiones que no tenían nada que ver por un número, por una letra tal. ¿Cuál es el problema? Pero no con 2 dígitos. Claro, no, pero ¿cuál es el problema? Que no comprueban. Y voy a contar un caso concreto. Tú eres propietario de un inmueble y de repente te pasa Hacienda en una notificación y dice: a usted le ha alquilado ese inmueble a don Francisco Fernández Tarrío, y le dice usted: mire, yo a Francisco Fernández Tarrío no le alquilé nada porque Pues lo no lo tengo... conozco. No, eso, de entrada no lo conozco, ¿eh? Y aparte de no conocerlo, ese inmueble lo estoy reparando, estoy haciendo obras en esa fecha tal. Ah, no, aquí tenemos la declaración. Hablo de casos, de un caso concreto, ¿eh? Y damos datos y damos nombres de inspectores y de quien sea, te voy a contar, para que veas la diferencia. Entonces, no, usted tiene aquí esto y tal. Bueno, pues a esta persona se le abre una inspección fiscal, ¿eh? Esta persona se presenta en Hacienda e incluso le dice: mire, tiene que investigar ella y decir: mire, esa persona que usted dice que me tiene a mí alquilado, tiene alquilado una vivienda a este otro señor. Y aún así no servía para nada. Ya. Toda la cuestión era que había habido un baile en un número de la referencia catastral o de no sé qué, pero al final a ese ciudadano que sufrió la inspección, pues lo volvieron loco un año Bien. y pico, y esa Efectivamente, Pero aquí la búsqueda es inversa. que Hacienda se equivoca, Aquí es pero aquí es, inversa. este es otro Sí, este sí, es sí. un Imagino caso que muy ese distinto, tema no es de la comparable agencia a ninguno que habrá pedido conozcamos. datos en función del DNI. ¿Sabe usted que puede pedir por Sí. referencia catastral o Pero por yo me DNI de una refiero- persona y los bienes que tiene a su nombre? Entonces, en serio, no me lo explico. Bueno. Si usted pide una nota al registro con el DNI 14, Ya. no hay muchos. Claro. Se hacía una pregunta cierto sector, y es si estamos delante de la operativa de un presunto defraudador, ¿eh? Se introduce ya, lo he oído en algún... Claro, en algún- es que eso es la cuestión. en ¿De un algún presunto digital. defraudador? Sí, una trama de Pero- blanqueo de capitales. Una trama en donde tú colocas unos DNIs, nadie reclama, precisamente pensando que la propia infanta no va a tener investigación, en fin, no sé. Pero con notarios implicados y todo, gente Bueno, implicada. pero al fin y al cabo es que aquí la cuestión es que Hacienda lo Sí. único que hace es recibir una información de terceros. ¿Y usted Sí. cree que cuando un juzgado le requiere a la agencia tributaria, en un caso como el caso NOS, con toda la presión mediática de encima, no comprueba mínimamente eso no se lo cree ni el que asó la manteca, Sí, con le- perdón. el Manda problema- el listado de bienes de la infanta de España sin comprobar a un caso tan mediático y tan importantísimo para todo, para la Casa Real, requerido por un juez. Es que, de verdad, es un grado de negligencia. Fíjate, yo en lo que difícil, menos creo... y no me lo creo por una sencilla razón, porque me consta que hay brillantísimos profesionales en la agencia tributaria, que otra cosa no serán, pero eficientes y profesionales son hasta Yo- decir basta. Yo, Entonces, en este momento, en lo que menos creo en que sea una trama organizada para aquello de decir, a lo mejor, pues mira, si a la infanta le imputaron eso, pues también le van a imputar esto otro. Yo creo que ahí, hasta ahí, creo que no llega la historia. Ajá. Ahora, que tiene que Pues aclararse. pudiera llegar. Pudiera Lo llegar, demás igual y tal, que sí. aquí no hay nada imposible. Porque además O también sea, dijo Montoro, bueno, sí, es que estamos especulando una vez más y no sé Sí, qué, como que... bien, Bueno, Montoro, pues o sea. lo dejaremos aquí y desde luego pues queremos enterarnos, ¿no? Que queremos llegar al fondo de todo y desde luego pues equivocarse, como no se va a poder equivocar querida Hacienda y Magda, cualquier otro. tendrá pero- que ser, una vez más, gracias a los medios de comunicación, igual que va a pasar con la Con las comisión cajas. de las Sí. cajas, gracias a un medio de comunicación, sea el que ponga manos a la obra y que al final demuestre dónde está el asunto, dónde está el error. bueno, de o entrada el hay que felicitar horror. a los Bueno, al colegio de pues- notarios y registradores que han aclarado el tema. Bien. De todas Pues maneras, decir que- cualquier paisano de cualquier pueblo va al ayuntamiento, hay un punto catastral de información catastral y con su DNI le sacan el listado de... Es decir, casi todos los paisanos de los pueblos tienen ese listado de sus fincas y Ya. de sus propiedades. En general, sí. En general. No hay me, esos errores. me extraña a mí que esta señora, con toda la... tiene secretario, chofer, el que le lleva no sé qué, el que lleva no sé cuánto y no tiene un listado a través de su DNI de las propiedades Bueno. que pueda tener, un listado de propiedades catastrales, ya... Es decir, eso es algo normal, no es Tenemos- nada especial.
Pues tenemos pendiente, no le quito la palabra, simplemente le interrumpo, para dar paso a su viñeta y que ya de paso pues nos la locute, nos la cuente. ¿En qué titular se basó? Pues en uno de Libertad Digital, una información que me pareció muy interesante, que en España hay 1.661 causas judiciales abiertas por corrupción, que son, yo creo que son muchas, pero no son las suficientes. Todavía no son las suficientes. Y la viñeta está basada en unas declaraciones de Rajoy de esta semana, donde decía que se acabó el pesimismo. Fue su lema de la semana: se acabó el pesimismo. Bueno, y entonces este hombre dice: ahora solo nos quedan la indignación, el cabreo y la mala leche. De todas maneras, debo decir una cosa: un contertulio con el que yo no he coincidido, creo, sí, una vez he coincidido en esta mesa, me dijo hace 2 semanas, fuera, en los pasillos, me dijo: oye, no leas la viñeta, no queda bien, la gente ya la está viendo en pantalla y la lee, y queda raro que tú también la leas. Entonces, no sé, tendremos que negociar esto, pero sí, si la leemos o si no la leemos, o dejamos que la gente pues la lea y nosotros hablamos de ella. Realmente, ¿a usted le apetece leerla o no? ¿Usted considera que está bien leerla o no? A mí me apetece comentar la noticia, más que leer la viñeta. Yo lo digo porque hay muchas personas que a lo mejor no lo pueden leer bien. Pues y hay muchas personas pues yo encantado de que agradecen que sí. Pues y luego, como yo soy tan poco partidaria de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, que pues bueno, pues la seguiremos leyendo. Pues la leemos. Luego me cuenta quién es el contertulio y ya le rebatiremos. Muy bien. ¿Qué le parece la viñeta? ¿Qué le parece viñeta, el titular? no, ¿Y qué le parece lo que dicen los dos pues mira, señorinos de...? Yo diría, ¿cómo que si dice Rajoy que se acabó el pesimismo, Rajoy, ¿qué dices, Rajoy, no? Ahora nos quedan la indignación y el cabreo, ¿solo queda eso? No. Y en definitiva, es reflejo de la actualidad. Podríamos hacer un spot, ¿no? El reflejo de la actualidad con la viñeta. En las encuestas de no sé qué encuestas hay, ya está la corrupción de primera, había salido. Claro. O sea, ya. Descuente usted. La viñeta de la actualidad. Sí. Digo, descuente usted un caso de corrupción, porque saben que la audiencia ha decretado la nulidad de actuaciones en el tema de Blesa. Por lo tanto, Blesa se vuelve a archivar el asunto y saldrá de la cárcel en breve. O sea, que tache usted uno de ahí. Y después me llama la atención la frase de se acabó el pesimismo. El gobierno español está muy soviético últimamente. Quiere acabar por decreto con el pesimismo, por decreto con la crisis. Cualquier día nos va a decir que se acaba el verano por decreto. Los viernes. O empieza el viernes, o empieza el sábado. Es un poco continuidad del buenismo zapateril. No, es cierto, y si vemos las intervenciones de la semana pasada y también de esta semana, que si reuniones de partido, que si luego con empresarios, que si la luz... Que ya no se les puede llamar empresarios, que ahora son emprendedores. Sí, la luz al final del camino. El tema de Blesa, ¿cómo se llama? El Pidio, ¿no? Sí. El juez estará contento, el Pidio, con la que le ha caído, porque es un hombre que siempre se ve así como crispado. Y mi conjetura es que es porque le han puesto el Pidio de pequeño de nombre y no le gusta. Pues yo no sé. Pues a mí me cae... ¿Usted pues conoce más el Pidio? A mí me cae muy bien el Pidio. A mí me cae, solamente por haberse atrevido a meter en la cárcel, luego si está fundamentado... Eso sí, pero tiene un ritmo de crispación, como siempre está crispado. Es que es como para estar crispado, es que estás teniendo muchísimas presiones y bueno, eso... Cuidado, yo lo he dicho aquí muchas veces, cuidado con las garzonadas. Sí. Que en vez de buscar justicia, al final lo que conseguimos es cosas como estas. Si no se hacen las cosas bien, se decretan nulidades. Bueno, mire, tenemos todavía 2 temas. Uno es sobre la demografía, que es tema de hoy, pero bueno, efectivamente Galicia vivimos en una sociedad cada vez más envejecida, la tasa de natalidad es cada vez menos, tenemos una pieza preparada y teníamos también el tema del caso Bretón, que no solemos tratar aquí de estos temas mediáticos, sobre todo cuando están juzgando, ¿no? Pero sí, yo quería hablar de la influencia de los medios de comunicación, sobre todo de determinados programas, en los jurados, sobre todo los jurados populares, porque Bretón, y yo no sé si ha matado a sus niños o no, pero lo cierto es que Bretón tiene todas las de perder. Bretón está condenado, pero está condenado ya, está condenado. Además hay todo tipo de analistas de cualquier tipo, los que analizan el lenguaje corporal, los que analizan la voz, los que analizan todo tipo de gestos.
Y además es un debate interesante porque vuelve a abrir el melón de jurado popular sí, jurado popular no, y la influencia que puede tener la presión mediática sobre una persona de la calle, del común, como puedo ser yo incluso, que soy profesional del derecho y no me considero capacitado para juzgar a alguien, que por eso soy abogado y no he opositado a juez. Claro. Entonces, en ese sentido, yo no soy muy partidario del jurado popular por este tipo de cuestiones. Yo creo que las experiencias no son muy alentadoras en ese sentido. Cuando hay tal presión mediática y se ha hablado tantísimo en la prensa de una persona, es muy difícil abstraerse de ese perfil a la hora de inclinarse sobre si es culpable o inocente. Y sin embargo, un juez, con todas las salvedades que hemos puesto en esta mesa muchas veces sobre jueces buenos, malos, regulares, en teoría son gente que está preparada especialmente para eso, para abstraerse de la presión mediática e intentar aplicar la ley de una manera fría. A veces lo hacen, o a veces no. A mí me dan también miedo, aunque sean Sí, jueces, porque pero bueno, son humanos. Son humanos, pero tienen un matiz de especialidad que no tengo yo, y se lo dice un abogado en ejercicio. A mí se me pueden escapar muchas cosas, no les arrindo las ganancias, que suele decirse. Yo no me gustaría estar en un estrado decidiendo sobre la libertad o la culpabilidad o inocencia de una persona, porque sí, yo soy abogado y no me considero preparado para eso, me considero preparado para defender una estrategia de defensa, pero bueno, no sé hasta qué punto un jurado popular está o no influido, y luego podríamos entrar en la verdaderamente vergonzosa estrategia de hacer caja de muchas televisiones con situaciones como estas. Eso es tremendo, porque es que hoy por la mañana estaban todas las televisiones, tanto públicas como privadas, con el tema de si hace esto, de que si la voz es aflautada, de que si la mujer dijo, de si no dijo, bueno, y... Muy americano esto, por cierto. Pensemos que las personas que componen el jurado ven luego Sálvame por las tardes, donde destripan todos... y lo han visto durante 2 años a todos estos también. Personajes, claro que sí. Recordemos el juicio reciente de Ortega Cano. A Ortega Cano se le puso ya de borracho. ¿Cómo se llamaba la señora esta que salió del asesinato de la chica aquella, que no me acuerdo del nombre? Que salió absuelta finalmente. El caso Banikov. El caso Banikov. La habían condenado ya antes. Dolores Vázquez. Sí. Esto empieza, si recordamos, con el crimen de Alcácer, o sea, con las chicas, es donde empieza ahí toda esta parafernalia televisiva, pero el filón. Pero lo que sí tengo que decir es que, y creo que estaremos todos de acuerdo, es que vivimos en un mundo mediático y que Brotón, si está condenado o no antes del juicio, no está porque los medios informen, está para mí por el jurado popular, porque no pueden, en fin, no pueden dejar de leer ni escuchar lo que está pasando. Cosa muy diferente al jurado popular americano, que no tiene nada que ver. Se aísla, por cierto. Es otra historia. Entonces aquí estamos haciendo una prueba y a mí, si fuese Brotón, estaría más preocupado que por las televisiones o los periódicos o en general por los medios de comunicación, estaría más preocupado por el jurado popular, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. Hay que reconocer que la indisposición de don Antonio Platas nos dejó a todos así medio chafados, y no me digan que les apetece hablar como siempre. Pues no, la verdad estamos todos en fin, mustios, estamos esperando noticias, y vamos a dejar el programa aquí, no lo vamos a prolongar más. Solo me gustaría decir una cosa del tema de la demografía en Galicia, que es importante, creo, y que yo no sabía, es que en el 2006 la fertilidad de las mujeres gallegas era de 1,03 por mujer frente a 1,38 del Estado, pero para garantizar el recambio generacional tendría que ser de 2,1, y las mujeres de Lugo son las que menos hijos tienen de toda España, por lo visto. Las de Orense, ¿no? Bueno, pues si vamos a glosarlo, dejamos el tema, como es un tema realmente importante, pues he querido dejarlo para el próximo día. Recordar a don Manuel Farga, que ya adelantaba esto, quería... y que dijo, somos un país demográficamente al borde de la extinción. Es que es así. Pero no hay forma de tener familias numerosas. Estamos por debajo. Permítame cerrar, si no me quedo a gusto, diciendo que, entre otras cosas, lo que deberíamos todos intentar favorecer la cultura de la vida y no la cultura de la muerte, que sería un buen camino para avanzar en este sentido. Y ayudar a las familias y intentar que se favorezcan los nacimientos y no las muertes. Con esas palabras lo dejamos. Gracias, don Juan Valcárcel. De nada. Don Gaspar, muchísimas gracias. Ha sido un placer, Madalena, como siempre. Don Francisco Tarrío, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes. Estaremos nuevamente a eso de las 10:30 de la noche. Que sean felices.